Vamos a continuar con el mensaje. ¿Alguna vez le ha sucedido, le ha pasado que estuvo a punto de conseguir algo, lograr algo, pero le faltó un pequeño detalle, le faltó un poquito? Ya casi todo estaba listo, ya casi usted estaba celebrando y algo hizo falta, algo sucedió que no logró aquel cometido. Esto es como cuando, pues tristemente debo decir que la selección va ganando, está clasificada, ya minuto 80 y todos empezamos a temblar, ¿verdad? Usted sabe de qué le estoy hablando. Y si llega el 88, pues ni le quiero contar las eliminatorias del 2014 en las cuales estuvimos más tiempo clasificados que el momento en el cual nos descalificaron. La verdad es que en menos de 2 minutos se perdió todo después de haber tenido muchos meses de preparación. Entonces vemos que estas son cosas que suceden. Ahí es un sentimiento muy triste, el haber hecho un gran esfuerzo, el haber casi logrado el éxito. Yo recuerdo una vez en especial, y si no mal recuerdo tendría unos 13 años, y jugábamos un torneo de fútbol en la escuela, y a nosotros nos tocaba jugar, o mejor dicho, llegamos a la final. Y en la final teníamos que jugar contra un grado superior. Y estos eran muy buenos, eran los campeones, y estos le habían ganado a todos. Y nosotros me recuerdo que nos esforzamos mucho, y para no hacerle muy larga la historia, pues que estábamos empatados 3-3. Faltaban 2-3 minutos. Y aquel partido yo jugaba de portero. Yo recuerdo que había salvado varios tiros hacia el marco y el partido iba muy bien. Es decir, para mí en lo personal yo había jugado muy bien y los goles que me habían anotado, pues no había tenido yo precisamente la culpa. Por lo tanto, el partido estaba reñido, de verdad que estaba todo el colegio, o sea, toda la escuela estaba a los lados, abarrotado el estadio, bueno, el campo de fútbol que teníamos, ¿verdad? El campo de fútbol lleno de todos los demás estudiantes y se escuchaban las barras, ¿verdad? Y las porras, los que iban por el equipo, el que era el campeón, y nosotros que éramos el equipo La Revelación. Y para no hacerle larga la historia, llegaron los últimos minutos. Íbamos 3-3. Todo parecía indicar que nos íbamos a ir a los penales, porque ya estábamos en tiempos extras. Y de repente, uno de los jugadores del otro equipo pateó la pelota. Y la pelota no venía con fuerza y venía por el piso rodando. Y rodaba la pelota y venía hacia mí. Entonces cuando yo me agaché para tomar la pelota, cometí un error. Solo me agaché con las piernas abiertas. Y aunque la pelota venía suave, por algún motivo no la pude detener y la pelota pasó entre mis piernas directo a la portería y fue gol. 1-2 minutos después terminó el partido. Mire, fue el momento más vergonzoso, de los momentos más vergonzosos que he podido pasar. Los del otro equipo llegaban a agradecerme por haberme dejado meter el gol. O sea, el partido había sido bien reñido y yo no había permitido nada. Y entonces al final llegaron, gracias porque metiste el gol. Gracias porque dejaste pasar la pelota. Mire, le voy a decir que eso es lo más cercano a un trauma que he tenido. No quiere decir que dejé de jugar fútbol. Quiere decir que la siguiente vez nunca más volví a tomar una pelota sin poner mi pierna de por medio. No le puedo enseñar aquí cómo se hace porque si no, no va a ver ni usted ni los de la cámara, ¿verdad? Pero cuando un portero tiene que agarrar la pelota, nunca puede confiar de que sus manos la van a tomar. Siempre debe cubrirlo con el resto del cuerpo. Por si las manos fallan, por si la pelota toma una dirección diferente en la último más cercano que tenga, una piedra en el camino, cualquier cosa puede pasar, entonces el resto del cuerpo puede salvar la situación.
Y yo era muy bueno, pero en ese momentito, por algún motivo, se me olvidó poner mi pierna en medio de mis manos. Y perdimos la final. Casi lo logramos. Ya a todos nos pasa así. ¿Alguna vez le ha pasado uno de esos casi? Casi se salva de casarse, pero se casó. Son bromas, ¿no? Casi se saca la lotería. No. Todos eran malos ejemplos, era solo para que se riera. Pero miren, la Biblia sucede igual. Hay cosas que casi suceden, o mejor dicho, hay momentos en los cuales toda persona tiene que enfrentar los casis. Y los casis tienen la característica que han hecho que ya haya un trayecto, ya haya un esfuerzo realizado, ya haya algo transcurrido y al final algo sucede o algo hace falta que no se logra concretar. Esa es una de las peores experiencias que uno puede tener. A una persona cuando le sucede esto, a veces uno quisiera mejor no haber empezado o que le hubieran, si fuera un partido de fútbol como el ejemplo que le puse, hubiera sido mejor que los hubieran goleado. Muchas veces si hubiéramos perdido por mucho, a ese sentimiento de que lo tuvo casi en las manos y se le fue. Es peor que perder feamente o por mucho marcador. Es peor cuando usted estudió por mucho tiempo y sabía, pero la respuesta que le hacía falta, con esa terminaba de conseguir el éxito. Por algún motivo se le olvidó, hizo un mal cálculo, no entendió la pregunta, aunque usted lo sabía. Y entonces viene este tipo de, digámoslo así, de casi, que nos hace tener mucho lamento, es una sensación muy terrible. Pero mire lo que dice la Escritura, si usted me acompaña al libro de Marcos capítulo 9, yo le voy a enseñar un caso similar a esto, solo que por supuesto con el Señor Jesús esto salió de mucha mejor manera. Marcos capítulo 9, Marcos 9 capítulo 9 verso 14 dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y aquí en esta parte de la Escritura vemos este evento que sucede en un día
de trabajo del Señor o de ministerio del Señor. Jesús venía de otro lugar y sus discípulos ya estaban en este. Y dice la Escritura que cuando Él se acercó a aquel lugar donde estaban sus discípulos, había una gran multitud. Pero cuando Él le empieza a ver, estaba la multitud, estaban sus discípulos, pero habían unos escribas, unos expertos en la ley, doctores en la ley, que estaban discutiendo también con ellos. Entonces, si usted se fija, aquí hay tres grupos, recuérdese porque le va a servir. Hay tres grupos aparte de Jesús. Bueno, Jesús no era un grupo, estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba la multitud y estaban los escribas. Todos estos tres grupos y Jesús estaban viendo o viviendo el mismo suceso. Y, por supuesto, cuando Jesús se acerca, dice la Escritura que la gente se asombró. Saber ni qué estaban hablando, ¿verdad? Nunca le ha pasado eso. Que cuando usted se acerca a un grupo, todos, ¡che, qué bien, mire, ya llegó! De usted estaba hablando, no se preocupe. Y entonces, de él estaban hablando. Entonces se sorprendieron, se acercaron para saludarle. Y entonces Jesús les preguntó, ¿y aquí qué está pasando? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están discutiendo? Y entonces dice que de la multitud salió un hombre y dijo, traje a mi hijo, que es atormentado por un espíritu mudo. Lo traje a tus discípulos para que echasen fuera el espíritu, pero no han podido. Mire, si yo hubiera sido discípulo de Jesús, ahí se me cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Porque estaban todos, y entre todos no pudieron. Entonces usted tiene que saber que en aquel momento llegó aquel hombre, les llevó a un niño, a un joven, perdón, no era un niño, a un joven demacrado, dice que ya, o sea, no solo cuando el espíritu se manifestaba en él, cuando le tomaba o se manifestaba, dice que echaba espuma por la boca, caía al piso, se revolcaba, quedaba como tieso. Y a veces lo tiraba en el agua o en el fuego, buscaba dañarlo, buscaba hacerle daño. Pero dice también, y encima era mudo, ¿verdad? Entonces no podía hablar. Entonces cuando sucedía esto, crujía los dientes y el muchacho dice que se iba secando, que se iba como disecando. Tal vez eso nos da una mejor idea de qué es lo que estaba. Estaba flaquito, la verdad es que otras versiones dice que tenía la piel pegada a los huesos. Entonces ya el muchacho estaba en una condición muy mala, ¿verdad? Si uno es flaquito y pues no le está pasando nada, pero seguramente él no era un muchacho que era flaco, sino que se fue secando, dice la Escritura. Por lo tanto, el papá estaba preocupado y le llevan a los discípulos a aquel hombre, ya era un joven, y les dijo, miren, él tiene este problema, necesito que le echen fuera, y ahí estaba el muchacho, ¿verdad? Y yo no sé qué método usaron o qué hicieron o cómo fue, no dice la Escritura, que ellos buscaban echarle fuera, pero no habían podido. En aquel ambiente seguían los tres grupos. Los escribas criticando. ¿Ya vieron? No pueden. Todo lo que dicen es mentira. Son una secta. Siempre hay de esos, ¿verdad? Los que critican y no hacen nada. Ellos no estaban echando fuera nada, ni siquiera estaban apoyando, solamente estaban criticando. En la vida sucede igual. Hay de esos tres grupos. Están los que critican. ¿Se ha percatado? Todos lo saben, son los jueces de todo, pero no hacen nada. Todos conocemos y tenemos cerca gente de ese tipo. Y hay otros, la multitud, que esa es la mayoría, que solo están viendo a ver qué pasa. ¿Verdad? Van a su casa a ver qué pasa. Lo llaman solo para ver qué está pasando. No que tengan interés, tienen curiosidad. Son metidos, pues. Tienen curiosidad de ver qué mal le va a ir. ¿Cómo te va en el negocio? Lo que pasa es que no dicen la siguiente frase. Ya quebraste. Ya estaba la multitud viendo a ver qué pasaba. Ya estaban los discípulos que casi hacen lo bueno, que tenían toda la buena intención de echar fuera aquel demonio, pero no podían, o mejor dicho, no pudieron.
Y aquí alguien podría decir, ay, pero es que pobrecito les faltaba práctica. No, mi amado, ellos ya habían ido a otros pueblos, ya habían echado fuera demonios por algún motivo. Todos los anteriores éxitos que habían tenido no les estaba funcionando con este en particular. Y este muchacho, que era solamente un muchacho, porque el problema es que el demonio o el espíritu inmundo no estaba manifestado. Ellos solo miraban a un muchacho debilitado, flaco, solo eso miraban. Y muy probablemente sus ojos les engañaron. Y entonces, como vieron al muchacho, no vieron lo que le estaba pasando al muchacho. Y entonces algo le sucedió que no podían echar fuera a aquel espíritu. Y entonces llega Jesús, ¿verdad? Y le cuentan todo lo que había pasado. Así como cuando los papás salen y después uno regresa y le cuentan a los hijos todo lo que sucedió. Así mismo. Y le empezaron a contar. ¿Y sabe quiénes fueron los primeros que le fueron a contar? La multitud, ni siquiera fueron los discípulos, ¿verdad? El que hizo el desastre, ese es el último que aparece siempre. Los que vieron todo son los que primero van a decir. Y los criticones solo están esperando que les den la palabra. Entonces así llegó. Y les dijo que discuten con ellos. Y aparece el hombre, le presenta el caso. Y Jesús viene y tiene la siguiente respuesta, verso 19. Y respondiéndole él le dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Pónganse en los pies de los discípulos. Eran los chicos populares del lugar. Eran los representantes de Jesús, ¿verdad? Ellos no llegaban, buenas, disculpe, fíjese que habrá por aquí algún enfermo que sanar, de repente algún endemoniado que haya que echarle fuera el demonio. Si usted nos permite, pues nosotros... Ellos llegaban con toda la pompa. Acuérdense que Jesús era famoso. Y lo que Jesús hacía eran cosas extraordinarias, milagros sobrenaturales. Milagros, cosas sobrenaturales. Y entonces los que iban con Jesús, ¿cómo llegaban? Llegó la unción. Hoy es tu día, pueblo. Hemos llegado. Ellos llegaban así. ¿O usted cree que llegaban como en las series antiguas, verdad? En las actuales ya más o menos va queriendo, pero en las antiguas llegaban los discípulos, ¿verdad? Así como, Jesús. Hasta tristeza daban. Si con razón no le echaron fuera, si mejor había que ministrarlos a ellos primero. Entonces ellos llegaban con la fe en alto. Ellos llegaban sabiendo a quién representaban. Vaya, se lo voy a poner de otra manera. ¿Alguna vez usted ha visto un equipo de fútbol que ha ganado varios partidos, ya sea que usted haya sido parte de aquel equipo, o un equipo de béisbol, de básquetbol, de voleibol, cualquier equipo, o el equipo que usted le va? Y cuando uno llega a visitar a otro equipo, ¿cómo llega el equipo visitante y qué es el que va ganando? Es que no caben, ¿verdad? No caben los jugadores. Venimos a conquistar este estadio. Y así, y ellos probablemente tenían una actitud similar. Me refiero de confianza, sabiendo qué es lo que había pasado, lo que habían vivido, todo lo que habían realmente por sus manos presenciado. Sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Ya lo habían vivido y llega este caso. Y entonces llega el Señor y da esta gran respuesta. De verdad que hubiera sido muy vergonzoso ser discípulo del Señor ese día. Porque se lo voy a recordar bien y les dice, oh generación incrédula. Y aquí Jesús, le voy a decir un principio, no es solamente una reprimenda o un regaño para los discípulos, que ellos son los primeros de la lista, pero Él dice, oh gente incrédula, hablando de todos. Le voy a dar un principio espiritual. Usted sabía que así como la fe se contagia, la incredulidad también. La incredulidad es la fe menos uno. Es una duda pequeña que le mata la fe. Mire, yo he visto muchos milagros y la gente dice, no, pero es que a estas personas les pagan. Y entonces uno se imagina, ¿verdad?
que ahí está todo el elenco, un mes antes, sale una publicación en la prensa, dice, todo actor que pueda hacerle de enfermo, preséntese a un casting en tal y tal lugar. Y ahí viene aquel con su muleta, el otro con una venda en la rodilla, el otro en la cabeza, a hacer su presentación de actuación para ver si los contratan en la siguiente campaña de milagros. ¿Cómo le harán a esta gente para no repetir a los actores, digo yo? Porque si usted mira en las campañas, las grandes, son cientos y cientos de actores, de enfermos reales, sanando. ¿O será que los llevan de país en país? Agarran 3 vuelos completos, charters, y van haciendo una gira por todos los países. Mi amado, hasta el argumento es ridículo, con todo respeto. Y entonces uno piensa así. Y yo me recuerdo que al principio uno le entra a eso. Ay, ¿será? ¿No será? Y aunque uno mismo los mira, presencia, puede entrar el -1. Y entonces, ¿qué sucede con el de -1? No logra ver lo que los demás sí ven. A estos hombres Jesús les llama generación incrédula, porque tanto los escribas, tanto la multitud, como los discípulos empezaron a no creer. No solamente los discípulos, estos fueron los primeros en que no lograron el objetivo por causa de ese -1, esa pequeña duda que les entró. Una pequeña duda, ¿será que el muchacho solo está enfermo? Porque no le miraban nada, solo miraban flaquito y que estaba como enfermito. No miraban la manifestación del demonio, no miraban el mal real que había detrás de él, solo miraban a la persona. Y entonces su mente les juega mal. ¿Y qué sucede? Entra una duda, tal vez no está endemoniado. Y ahí murió. Casi meten gol, casi ganan el partido. Y el resto de la gente se contagia. Y vienen y no creen. Y entonces ya no están viendo con fe, sino esperando el fracaso. Voy a empezar esta carrera. A ver hasta dónde llega, dicen algunos, ¿verdad? Y tal vez, mire, eso sucede cuando los jóvenes van a empezar la universidad. Y hay algunos que son arriesgados y uno no mira por dónde van a ser doctores o de dónde van a sacar para ser ingenieros o quieren ser, ¿qué le puedo decir? Quieren ser traductores, jurados profesionales, pero apenas si saben hablar español. Hablan medio chueco y escriben peor. Entonces, la expectativa, en lugar de ser positiva, se vuelve de incredulidad. Ay, a ver hasta dónde llega. Un semestre va a estar en la universidad. Yo me recuerdo algunos amigos que no había ni por dónde verle lo que son hoy. ¿Verdad? Yo no decía, a perder el dinero van. Porque en buenas universidades, carreras costosas, y estos nunca habían dado un fruto, pero algunos de ellos lo lograron, y otros que tenían muy buena orientación, pues, o una muy buena camino para ello, pues no lo lograron de la misma manera. Pero lo que le quiero decir es que la incredulidad se contagia. Usted puede verlo en una reunión como esta, donde la gente tiene fe, milagros empiezan a suceder. Donde la gente tiene duda, empieza a apagarse. Eso es lo que la Escritura dice, resistir al Espíritu. Cuando una persona está diciendo, esto no puede ser de Dios, esto no está pasando, es estar resistiendo lo que Dios está mostrando. Y en esta reunión que ellos estaban teniendo, esta multitud, empezaron a detener lo que Dios podía hacer. Los discípulos ya tenían una autoridad que Dios les había delegado. Ya habían utilizado esa autoridad, ya habían echado fuera demonios, sabían que funcionaba, sabían cómo funcionaba, pero ese día se dejaron contagiar por la incredulidad de todos. Usted no se deje contagiar por la incredulidad de nadie. Si Dios dijo, Dios hace. Si Dios dijo, Él cumple. Que usted no entienda ni sepa cómo Dios lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, eso no le quita que Dios va a cumplir. Es más, en vez de estar dudando, usted tiene que empezar a preguntarle a Dios, Señor,
Contame cómo lo vas a hacer. Sí, hombre, contame. Ay, contame, Señor. ¿Cuándo lo vas a hacer? Aún no es tu tiempo. Sí, yo sé que no es mi tiempo, pero contame. Así estoy más tranquilo. Pero lo que Dios dice, Él lo cumple. Mi amado hermano, si Dios lo dijo y usted está de por medio, no es su problema cómo Dios lo hace. Los discípulos no tenían por qué ellos meter su persona en medio de lo que Dios hacía. ¿Está endemoniado? Bueno, afuera el demonio, ¡ram!, va para afuera. Pero seguramente se dejaron contaminar con la incredulidad. Lo que sus ojos vieron no era un demonio, era un muchacho debilitado. Y les hizo cortocircuito. Y entonces vemos, y Jesús dice, tráiganmelo, tráenmelo. Solo le voy a decir, ¿hasta cuándo se debe soportar? Esa fue la más dura que dijo Jesús, ¿verdad? Pero igual el Señor, gracias a Dios, lo soportó a ellos, al igual que nosotros, y nos sigue soportando. Entonces el Señor viene y dice, tráiganmelo. Y dice que se lo llevaron. Mire qué gracioso, porque cuando el espíritu, dice, el espíritu mudo que estaba dentro del muchacho, vio a Jesús, dice que se manifestó en ese momento. Y empezó a sacudir con violencia al muchacho, lo tiró al piso, lo revolcó, salieron espumarajos de su boca. El primero, o mejor dicho, el que más creía de toda aquella multitud, era el espíritu. Cuando vio a Jesús, ay no, hoy sí me fui feo, dijo, no, mejor me voy rápido, pero me voy a pasar agarrando un buen pescozón a este. Pues sí, no se fue tranquilo, todavía quiso hacer su show. Y entonces dice la Escritura que esto sucede. Y dice, ya se me perdió. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, mire el Señor lo que hizo. Le pregunta al Padre, ¿desde cuándo está así? Pero yo quiero que usted se meta, que con su imaginación entienda lo que estaba pasando. O sea, la multitud, sí, multitud no eran 10 personas. Multitud no eran 20, era una multitud, eran cientos de personas, ¿cierto? Luego, los escribas, como jueces, verdugos y ejecutores. Ahí estaba el equipo contrario, ¿verdad? Los discípulos avergonzados, ¿verdad? Ese sí, con el rabo entre las patas, los pobrecitos, las orejas caíditas, regañados, avergonzados. El muchacho, manifestando el espíritu que tenía por dentro, dice que se revolcaba, o sea, violentamente, no es que estaba él así, no, violentamente. Si nunca ha visto una persona endemoniada o poseída, entonces no le voy a decir que lo miren en una película, porque va a haber otra cosa. Pero vamos a orar para que Dios le dé la oportunidad. No, gracias. El que dijo que no, ese es el primero. Y entonces, y el muchacho, el demonio manifestándose en aquel lugar, y Jesús le habla al papá y le dice, ¿y desde cuándo está así? Le dice. Y el papá, ay Jesús, fíjese que desde niño. Sí, le ha hecho. ¿Por qué le pregunta? ¿No era más fácil sacar a aquel demonio? ¿Por qué le pregunta al papá desde cuándo? ¿Era realmente relevante aquello? No lo era. Pero yo le voy a decir por qué el Señor le pregunta. Porque quería sacar la fe de aquel hombre. Y le dice, ¿te recuerdas qué es lo que estás buscando? Y lo lleva a que él piense acerca de todo lo que aquel demonio, aquel espíritu inmundo le había hecho a su hijo. Y le hace recordar y de su propia voz decir desde cuándo, todo el tiempo que lo ha soportado y todo lo que ha tenido que soportar por causa de ese espíritu. Y entonces lo reenfoca. No a que los discípulos de Jesús no pudieron hacer nada contra aquel demonio tan fuerte, espíritu inmundo, tan terrible, sino todo lo que aquel espíritu le había causado en sufrimiento.
Y entonces lo reacomoda. Muchos de nosotros perdemos bendiciones porque nos desenfocamos. ¿A usted qué le importa cómo recibe una bendición, mi mamá? Usted lo que quiere es recibirla. Ay, no, lo que importa es el empaque. Es mentira. Usted lo que quiere es lo que está adentro. Mire, empaques lindos, los de las papitas. ¿Sí? Las que usted compra por 1.50 allá en el Chinito. Preciosos los empaques, y ¿sabe qué traen por dentro? 3 papas y un montón de aire. Cuando uno los abre hasta le hacen de tanto aire que tienen adentro. Y uno dice, esto va a estar precioso, mire el empaque, lo mira gordito. Y uno siente así cuando lo abre, sale el olor, y cuando mira 3 papitas. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo importante es el qué, no el cómo, mis amados. Si el qué tiene un bonito cómo, es mejor. Pero si usted tiene que elegir entre el cómo y el qué, nunca se aparte del qué. Muchos creyentes pelean con el cómo y nunca llegan al qué, aunque Dios esté ahí para entregarlo. La gente quiere ser feliz. ¿Cuántos de aquí quieren ser felices? Levante su mano. Ahora, su versión de felicidad y la versión de felicidad del Señor podrían variar en mucho. No, pero es que yo quiero ser feliz en Europa, pastor. Yo quiero ser millonario, pero nunca tener que trabajar. Yo quiero una casa preciosa, pero no tener que hacer oficio. Yo quiero un esposo que siempre esté conmigo, pero que sea trabajador. Que me diga que sí a todo, pero que tenga su propia opinión. Ay, entonces no quiere nada. Usted tiene que comprender que lo importante, lo más importante, es lo que Dios ha dicho. El cómo, mi amado, Dios lo hace para todos en cualquier tiempo de distinta forma. Su historia no es igual a la historia de la persona que está al lado. Aunque el problema sea el mismo, Dios no tiene la misma historia. Por lo tanto, Él prepara todo esto para que nuestra atención esté siempre en Él. Para que no le perdamos de vista a Él, para saber, para esperar, mejor dicho, de Él, aquello que solo Él puede dar, lo sobrenatural, lo milagroso, la bondad, la misericordia. Pero mire este hombre, mire lo que Jesús acaba de hacer y mire lo que le dice este hombre. Desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y aquí qué hubiera dicho usted? Ay, sí, hermano, sí, yo lo voy a ayudar. Me rompió el corazón. ¿Usted sabe que al Señor no se le puede manipular? Él le dijo, tus discípulos no pueden. Yo no sé si tú puedes, pero si tú puedes, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Eso fue lo que el hombre le dijo. En otras versiones uno lo puede ver más claro porque el Señor le responde y le responde bien fuerte. Y en una versión, no me acuerdo cuál era, pero si me preguntas se la consigo, el nombre, decía, ¿cómo así que si puedo? Le dice. Jesús repreguntándole, ¿cómo así que si puedo? Más bien, ¿puedes tú creer? Le dice, porque al que cree, todo le es posible. Uno lo lee aquí en esta versión, suena suavecito. Si puedes creer, todo es posible. Pero esto fue una réplica, sí, bueno, fue una repostura de lo que el hombre le había preguntado. Si tú puedes, le dice. Ay, qué bueno que yo no fui Jesús, porque él dijo, yo sí puedo, pero ahora ya no tengo ningún milagro, le hubiera hecho. Pero gracias a Dios que Jesús es Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo así que sí puedo? Que si yo puedo. Yo, claro que yo sí puedo, le dijo. ¿Será que si tú puedes creer? Porque al que cree, a ver, dígalo como que si no le doliera, mire pues. Al que cree, todo le es posible.
Mire que el Señor está aquí. Y yo siento una fuerte unción. Porque al que cree, todo le es posible. Recuérdese, no es el cómo, es el quién. Y yo le voy a decir que más allá del qué, es el quién. ¿De quién espera usted su socorro? ¿De quién espera usted la respuesta? Si usted le espera del hombre, dice la Escritura, que no le va a ir bien. Si usted lo espera de un empleo, lo espera de un trabajo, lo espera de una persona, lo espera aún de las personas que usted ama, le van a fallar, mi amado. Le van a fallar, sépalo. Todas las personas nos fallan y fallamos. Todos. Pero el único que no falla, ese es nuestro Señor. Ese es Dios. Él no falla. Por eso es bueno que tú esperes de Él. Claro que Él usa personas, claro que Él mueve situaciones, pero tu fe y tu confianza debe estar puesta en Él. A algunos creyentes les pasa lo del Padre. Si tú puedes, ayúdame. Y Él contesta, si tú crees, lo podrás ver. Yo sí puedo, yo sí quiero. ¿Puedes tú creerlo? Se lo voy a decir una vez más, a su situación. Dios sí quiere, Dios sí puede. ¿Puedes creerlo tú? ¿Puedes creerlo tú? Para ti. Todos ahí creían que Jesús hacía milagros. Todos. Ninguno tenía duda. La duda surgió con respecto a ese caso en especial. Porque sus discípulos no habían podido. Y entonces se formó aquella multitud, ¿verdad? Todos queriendo ver a ver qué pasaba. El Espíritu se manifiesta y Jesús ministrando al papá primero. Porque si lo sana, manda al papá chueco de vuelta a casa. Lo manda sin tener fe. Lo manda creyendo que fue algo que sucedió y no algo que Dios hizo. Creyendo una casualidad. Lo arregla el papá y luego saca fuera el demonio. Mire, por supuesto que el muchacho dice, no vamos a hablar ahorita del espíritu pero mire, solo le voy a decir lo siguiente. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó, gimió, sollozó. Todas estas palabras quieren decir esa palabra en griego. Y clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y aquí está el punto principal. Él dice, Señor, yo sí creo, pero me falta uno. Tengo fe, menos uno. Tengo un poquito de fe, pero no creo tanto. O sea que sí podemos nosotros tener distintos, por decirlo así, distinta medida de fe. Podemos utilizar toda la capacidad de la fe propia. No es igual para cada uno dice la Escritura que tiene una medida de fe, pero en nuestra medida nosotros podemos utilizar más o menos. Quiere decir que hay situaciones en la vida para las cuales tú tienes mucha fe y hay otras en las cuales te hace falta un poco de fe. Este hombre le dice, Señor, yo sí creo que tú puedes hacerlo todo, pero en este caso en particular me falta este chincito, mira. ¿Y ahora qué hacemos? Me falta esto. En los otros evangelios es el momento en el cual dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dice. En los otros pasajes, en los otros evangelios de este mismo pasaje. En este aquí en Marcos no lo dice, sino solamente le dice, ayuda mi incredulidad. Quiere decir que aunque tú tengas fe insuficiente, si tú crees en el Señor, Él te va a ayudar. La fe está ligada al Señor. Y si tú permaneces fiel creyendo en el Señor, tal vez tienes problema con la situación, tal vez miras que los problemas son demasiados para ti, tal vez los números son asfixiantes para ti, pero si tú sigues creyendo en el Señor, hay ayuda del cielo para ti. Nadie te está pidiendo una fe perfecta, nadie está hablando de una fe que llena toda su capacidad. Hay momentos que son más complicados, que son más difíciles,
difíciles, pero aún en esos momentos, lo poco que te quede, no lo eches a la borda, por la borda. Lo poco que te quedes, no lo des por perdido. Preséntalo delante del Señor. Él te va a ayudar con ese poquito que tienes o con lo mucho que te haga falta. Dice la Escritura que el Señor es nuestro fiador. Cada vez que hay algo que a ti te hace falta, Él lo va a pagar por ti. Ese es el evangelio de la gracia que nosotros vivimos, que nuestra imperfección es perfeccionada por medio del Espíritu a través del poder de Dios para bendición y gloria nuestra. Gloria del Señor y bendición nuestra, perdón. Entonces, mi amado, usted tiene una fórmula para ganar todo el tiempo, porque no se trata de ti, se trata de en quién has creído. Mi amado, usted podría alcanzar mucho más. Este hombre pudo haber seguido viviendo con su hijo de esta manera. Mire que el Señor le dio doble milagro. Arregló al hijo espiritualmente y le arregló el alma al papá. Por supuesto que tener un hijo con un problema daña. Y más si es un problema que no se puede hacer nada, un problema espiritual. Nosotros hoy tenemos opciones por nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel momento estaban sin ningún consuelo. ¿Qué podían hacer? ¿Quién los iba a liberar? ¿Quién les iba a dar de lo de Dios para suplir su necesidad? Nosotros tenemos esta gracia preciosa, este regalo precioso que el Señor nos dio. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aunque este hombre tenía un chincito de menos, estaba 100 menos 1, Dios le ayudó. Y dice el verso 25, y cuando vio Jesús a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Pero ¿y no que era mudo nada más? Ahora ya es mudo y sordo. ¿Sabe por qué? Porque el que mejor sabe es el Señor. Todos pensaban que el muchacho solo era mudo. ¿Qué si también era sordo? Y entonces el Señor, aunque no le dijeron todo lo que se supone que pasaba, o mejor dicho, desconocían la totalidad del caso, Él de todas formas lo arregló. Usted tenía que decir amén ahí, hombre. Usted tiene que estar pensando en usted, no en el espíritu mudo y sordo. Y está el hermano, ¿cómo se comunicaría? ¿Por señas? ¿Sabría? Eso no importa. Usted mírelo para usted. Hay cosas que están sucediendo en su hogar, en su vida, que Dios puede arreglar. Si usted cree, Dios lo va a arreglar. Incluso de aquellas cosas que usted ni siquiera sabe todavía que están ahí. Y le dijo el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu deja que el hombre, aunque parecía muerto, Jesús lo levanta y lo reincorpora. Y al final tuvieron una reunión de evaluación, ¿verdad? Y entonces llegaron todos, imagina, pobrecitos los discípulos, qué cara tenían en eso. Es como cuando usted lo llaman y han tenido malos resultados en el trabajo y lo llaman a uno a reunión y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y llegaron, al menos eran valientes y le dijeron, o muy ignorantes, ¿verdad? No sé, eran valientes y le dijeron, Señor, nosotros, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Es que también yo ahí también les hubiera dado su coscorrón. Sí, nosotros somos iguales, ¿por qué tú sí y nosotros no? Ya les había dicho por qué. Y entonces él viene y les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, algunos plantean que este género se refiere al demonio, al espíritu inmundo. Pero realmente cuando uno ve toda esta porción de la Escritura, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Voy a tener que volver a empezar, ¿verdad? Vamos al capítulo. De la incredulidad. El tema de este pasaje no era el demonio, no era el muchacho que estaba poseído, no era el papá,
No eran ni los discípulos, tampoco los escribas, ni tampoco la multitud. El tema era la incredulidad. Usted tiene que hacer todo cuanto usted pueda para que la falta de fe, la incredulidad, salga de usted. ¿De dónde proviene la fe? De oír la palabra de Dios. Jesús le agrega de la oración, del ayuno. ¿Por qué? Porque usted se está metiendo a buscar más de Dios. La fe es parte del fruto del Espíritu. Entonces usted necesita más del Espíritu de Dios. Pero no solo el domingo que viene usted aquí, recibe la unción, recibe de la presencia de Dios, todo el tiempo. En su casa, vaya y busque del Señor. En el trabajo, cuando no está trabajando, es un tiempo libre, por supuesto, ¿verdad? Porque hay unos hermanos que agarran 2 horas de almuerzo, oran una en la tarde y oran otra a media mañana. Y trabajan 4 horas, ¿verdad? Busque la Biblia en la intimidad con el Señor, por el ayuno, oración, para que cuando venga el tiempo malo, usted tenga la fe suficiente para hacerle frente. Y si ya lo está viviendo, con mayor razón, mi amado. Mire, yo le contaba, recientemente visité el Museo de la Biblia en Washington. Y es un lugar muy bonito, la verdad es que muy precioso, interesantísimo y una gran bendición poder conocerlo. Si usted puede, le aconsejo que vaya. Pero lo que le quiero contar más que hablarle del lugar, es que la guía que llevaba el grupo en el cual yo estaba, llegamos a un lugar donde estaban todas las Biblias escritas en todos los idiomas, pero junto con los idiomas habían más de 1000 lenguajes, si no recuerdo mal el número, 1000 idiomas o 1000 lenguajes en los cuales todavía la Biblia no había sido traducida. Entonces usted miraba aquella cantidad, porque era una sala como esta probablemente, y toda llena de Biblias, como que si fuera, todas eran iguales, pero lo único que decía era el idioma o la lengua en la cual estaba traducida. Y entonces estaban todas estas sí traducidas y en aquella parte estaban todas las no traducidas. Y habían imágenes de cuando llegaba por primera vez o cuando ellos habían logrado traducir en una nueva lengua y habían entregado la primera Biblia o las primeras Biblias en ese nuevo lenguaje, en ese nuevo idioma, y habían grabaciones de cuando las presentaban. Y mi hermano, si usted tenía corazón, no podía no derramar una lágrima ahí. Mire, era gente que parecía que estaba recibiendo millones de millones en un solo libro, que estaba recibiendo una vida nueva en un solo libro. O sea, se notaba en la expresión la gente de distintos pueblos, o sea, no solo era en África, en distintos lugares, pero la gente bailando, tratando de recibir aquella Biblia con aquella alegría. Era impresionante. Y entonces en ese lugar dijo la señora que nos guiaba, dijo, no me acuerdo por qué, porque todo el mundo en esa parte le pega, quebranta. Los que tienen un corazón para el Señor, por supuesto, ¿verdad? Y por la gente, claro. Y entonces ella, por algún motivo, no recuerdo cómo surgió, dijo que a ella le costaba leer la Biblia, que antes le costaba mucho leer la Biblia, pero que ella había decidido hacer lo siguiente, que ella no abrirle un tiempo para leerla y no encontraba el tiempo porque siempre estaba ocupada. Y entonces vino y dijo, y yo decidí que si no leía la Biblia media hora antes del desayuno, yo no iba a desayunar. Y entonces lo dijo en inglés, sin desayuno, sin Biblia, no hay desayuno. Y entonces eso se quedó grabado en mi corazón y dije, de verdad, qué poderoso lo que acaba de decir. 30 minutos antes del desayuno, ella no comía, sino comía primero la comida espiritual. Y eso genera fe. ¿Qué tal si usted hace algo así? ¿O qué tal si, como hablábamos con la pastora el otro día, qué tal si antes de dormir dice, sin oración no hay almohada? 30 minutos de oración antes de irse a dormir. Y no se duerme hasta que no oró sus 30 minutos.
Hacíamos chistes, decíamos, no, lo que uno llega a orar a la almohada, ¿verdad? Y Señor, gracias por el día, gracias por todas tus bendiciones. Amén. Pero genuinamente. Y entonces todas estas cosas, por eso le digo, con oración y ayuno. El ayuno, más allá de la no ingestión alimenticia, el no comer, es la privación de. Prívese un poco de otra cosa. Y entonces cuando venga el enemigo, usted va a poder echarlo fuera con facilidad. Pero como está todo debilitado, ¿verdad? No ora, no ayuna, súper come y está súper ocupado. Entonces cuando llega la maldad, ¡ah!, se le aguadan las piernas. Y no le estoy diciendo que aparezca un ente de oscuridad, no le estoy diciendo eso. Cuando vienen los problemas, lo que el enemigo provoca en su vida, ahí la gente se paraliza y ya no hizo nada. Mi amado hermano, la palabra dice que si tienes, aunque sea la fe como la del grano de mostaza, pequeñito, a el hombre no se le reprendió ni se le reprimió por ningún motivo. Al papá del muchacho, porque fue atrevido. Si tú puedes creerle, dijo. Y esta mañana yo quiero que tú escuches esas palabras de parte del Señor. Tu problema no depende de Dios, porque Él sí puede, Él sí quiere, depende de lo que tú crees. La fe es una barrera espiritual que nosotros tenemos, mejor dicho, es una barrera mental que nosotros tenemos que no nos permite entrar al ámbito espiritual. Cuando uno la vence, cuando uno vence el pensamiento, cuando uno vence aquello que es el menos uno entra a un ámbito diferente en la realidad, un ámbito espiritual y no solo material. Mire, usted sabía que su intelectualidad, de lo que hoy nosotros nos jactamos tanto, es un obstáculo para la fe. Nosotros admiramos a aquella persona que es inteligente, todo lo sabe, todo lo calcula y tiene las respuestas para todo. Pero esa persona es de las menos admirables delante del Señor. Porque no tiene fe, no cree. Solo cree en lo que sabe, en lo que toca, en lo que experimenta y en lo que puede explicar. En eso sí. Cuando la mayor inteligencia, la mayor sabiduría de Dios proviene. Entonces no es muy sabio aunque tenga mucho conocimiento. Inteligencia y conocimiento no es lo mismo. Hay inteligencia humana y hay inteligencia espiritual. Si hay una persona inteligente humanamente hablando e inteligente espiritualmente, ese sí es inteligente. Pero aunque usted no supiera mucho intelectualmente, pero es inteligente para con Dios, a usted le va a ir mejor que aquel que todo lo sabe. Si usted puede, sea de los dos, por favor, ¿verdad? Le aconsejo, sí. Así que, mi amado, yo le quiero invitar para que usted hoy no sea de la multitud. No sea tampoco de los escribas, no sea ni siquiera de los discípulos que no pudieron hacerlo, sino de aquellos seguidores del Señor que creen en todo lo que Él dice. Mi amado hermano, ¿usted cree? El nombre de Dios está comprometido o garantiza todas sus promesas. Es que usted no le está garantizando Juanito Gómez, Pérez, Juárez. Es Jesús mismo el que está garantizando, el que le dio una nueva vida, el que resucitó entre los muertos. Es Él el que le está garantizando todo lo que Él dice. Si usted cree, usted pasa aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a ver al muchacho, ¿verdad? Uno empieza a ver el problema. Y uno dice, ay, pero esto está muy difícil. Todavía la ciencia no está tan avanzada. Este número es muy grande. Yo ya no tengo fuerzas. Yo no puedo. Yo no sé. No está viendo al Señor, está viendo la situación, se está viendo así. Está viendo al muchacho. Y aquellos, aunque eran seguidores de Jesús, al ver al muchacho no pudieron. Entonces se trataba de no ver
lo que los ojos ven, sino lo que los ojos no ven. Porque la fe es pues la fe de lo que no. O sea que creer es tener seguridad en algo que uno no está viendo. Ver para creer no es tener fe. Yo lo voy a dejar ahí y le voy a pedir al Señor que le ponga unas buenas situaciones donde deba ejercer su fe. No tenga pena, no. El Señor igual las va a poner, aunque yo no las pida. En pequeñas cosas, ejerza su fe, mi amado. Porque al que cree, todo le es posible. Ejercite su fe. Pruébela. Póngala a prueba. No espera a que le vengan las pruebas. Ponga la prueba usted. Crea. Porque al que cree, todo le es posible. Romanos 5 dice que la fe tampoco avergüenza. Hay cosas por las cuales la vergüenza es otra limitación para creer. Porque uno piensa que es el nombre de uno el que está comprometiéndose. Le voy a poner el ejemplo que muchas de las personas no logran ni siquiera expresar lo que le están creyendo al Señor porque les da vergüenza. Ay, no, pero es que ¿qué van a decir los demás? ¿A usted qué le importa qué van a decir los demás? Usted lo que quiere es recibirlo. Y no depende de los demás, depende de Dios. Si dependiera de los demás, estamos fritos. Pero como depende de Dios, no tiene nada de qué avergonzarse. Así que usted exprésese, crea y permita que Dios haga todo lo demás. Amén. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos por un momento? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él haga en medio de nosotros una obra preciosa en tu corazón y aún en tu mente. Gracias, Señor Jesús. Y hoy quita tus ojos de toda situación por un momento. Mira, tus problemas no se van a arreglar con tu preocupación, no se arreglan con tus ideas. Si tú eres un creyente, tú tienes más que eso. Las personas que no tienen al Señor solo se tienen a sí mismas. Y quizá algún amigo, quizá alguna influencia, quizá alguna riqueza. Pero tú, de manera muy distinta, tú tienes a Dios de tu lado. Así que yo te pido en esta noche que tú puedas poner en pausa un momento tus preocupaciones, tus penas, aquello que no te permite pensar o imaginar cómo sería si todo eso no estuviera, o el momento en el cual tú recibas una respuesta de parte de Dios. Si te cuesta pensar en el tiempo en el cual las cosas ya habrán solucionado, es decir, si hoy pudieras tú imaginar quitar tú o tus problemas de en medio, ¿qué es lo que tú estuvieras haciendo? ¿Qué harías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué harías con aquello que estás esperando? Y mientras tú lo piensas, yo te puedo asegurar que otras preguntas van a empezar a venir a tu mente. Quizá ese problema no es el problema principal. Quizá eso que estás esperando no va a solucionar ningún problema. Y es por eso que tienes que buscar a Dios. Y Él va a empezar a enseñarte las cosas como Él las va a arreglar. Hoy permite que el Señor te muestre cómo se hace. Y quizá Él va a preguntarte como aquel hombre, ¿hace cuánto que sufres de esto? ¿Desde cuándo empezó esto a suceder? Y no para hacer un registro, para llevar un control del caso, sino para que tú puedas recordar qué es lo más importante,
qué es lo que realmente estás buscando, qué es lo que realmente va a solucionar el problema. A veces nosotros queremos solamente fijar una cifra y pensar que con cierta cantidad de dinero el problema se arregla, pero el problema no surgió de allí. A veces pensamos que aún por recibir salud o el alivio a una enfermedad, el problema se resolvió, pero el problema a veces no surge de allí. A veces uno quisiera que quitaran ciertas cosas de su vida o personas delante de uno, pero el problema no radica en eso. Aún teniendo las soluciones, podría ser que el problema no se alejara. Así que Jesús sabe mejor que tú. El Señor sabe mejor que tú. Y esta mañana Él te lleva a que tú comprendas aquello que es importante, aquello que es indispensable, aquello que genuinamente estás buscando. No el cómo, sino el qué. Y que de esa manera tú puedas creer que lo vas a recibir, que vas a recibir aquello que Dios te va a entregar. No se trata si Dios puede, no se trata si Dios quiere, consiste en que si tú puedes creerlo. ¿Acaso sí puedes creerlo? Hoy contesta en tu corazón, dile al Señor, Señor, yo sí creo, yo sí creo. Y quizá te haga falta un poco de fe, como dijo y declaró aquel hombre. Y este mismo tiempo, díselo al Señor y dile, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Me está costando un poco por mi situación, me está costando un poco por lo que estoy viviendo. Tú sabes lo difícil que estos problemas son para mí, pero yo sí creo que tú puedes. Ayúdame con lo que me hace falta. Ayúdame con ese uno que me hace falta. Sé tú mi fiador, aún en la fe. Porque eres tú el autor y el consumador de la fe. ¿A quién más podría yo recurrir para buscar fe? Háblame a través de tu espíritu, háblame a través de tu palabra y haz que en mi corazón resurja la fe, que pueda volver a creer que aquello que parece imposible no lo es para ti, que aquello que parece que no se puede conseguir, sí lo puedo conseguir por medio tuyo. Señor, hoy quita delante de mí todo obstáculo que me ha impedido no solamente alcanzar, sino hasta creer. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Hoy presenta tu corazón al Señor. Hoy presenta tu fe. Con transparencia y honestidad, Él la conoce. Él pregunta, no porque no sepa, sino para que tú, de viva voz, de tu corazón, lo puedas decir. Y dile con franqueza, y dile, Señor, esto me cuesta a mí. No sé cómo hacerlo. No sé cómo lo vas a solucionar. No sé si lo quieres solucionar. No sé ni siquiera qué esperar. Ayúdame. Creo que tú puedes hacer muchas cosas y creo que tú puedes hacer todas las cosas, pero en este punto me cuesta. Yo te pido hoy que me ayudes. Ayúdame a creer. Ayúdame. Ayuda. Porque al que cree todo es posible. Y voy a decirle esto porque aunque usted no lo crea, aunque usted no lo creyera, Dios está haciendo milagros ya. Quiero contarle que una persona la semana pasada que estábamos orando había estado muy preocupada por la salud de una familiar de ella, de su hermana. Incluso un día anterior había ido a su casa, y tuvo la intención de poder orar por ella, pero no logró encontrar la forma de orar por ella. Y vino el domingo, eso fue el día sábado, vino el domingo
con eso en su corazón, y el Señor empezó a hablar acerca de los milagros, y ella empezó a creer por su hermana, y el Señor hizo una obra preciosa. Porque el día siguiente pudieron encontrarse, pero su sorpresa fue que su hermana, que no podía caminar, había quedado sana. Y no solamente había quedado sana, sino ese mismo día aceptó reconciliarse con el Señor. Así que Dios siempre trae un milagro extraordinario. No solamente lo que está pidiendo, sino aquello que incluso que no ha pedido, pero que también es parte de él. Mire, no hay milagro alguno que suceda sin el amor de Dios y sin el amor de la persona que lo está pidiendo. Si tan siquiera pudieras creer, si puedes creer, no si lo anhelas, si puedes creer, hay una diferencia en medio de ello. Porque el que cree, sabe. El que cree, espera. El que cree, ya no duda. Ve y preséntate delante de aquello que ha estado tratando de detenerte, tratando de doblegarte, y párate con fe. Mírale a los ojos y dile: nunca más te he de volver a ver. Este es el último día en el cual yo te miro aquí en mi vida. Y mientras tú digas aquellas palabras con la fe que tengas, sin importar si es mucha o si es poca, cosas van a empezar a suceder. No seas como aquellos discípulos que saben y conocen, pero no lograron. Ve y hazlo, no por deseo, no por fuerza, por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Tú has sido justificado, tú eres justo delante del Señor. Tu vida está llamada a ser guiada por la fe. A que la vivas por la fe, no por los ojos, por la fe. Así que hoy preséntate delante del Señor y dile con tus propias palabras, y dile: Señor, aquí estoy, ayúdame, yo creo que tú sí puedes, ayuda con esta falta de fe que he tenido en el último tiempo, ayúdame porque me ha costado creer, porque me he dejado convencer por las circunstancias, porque me he dejado vencer por mis debilidades, me he dejado vencer por aquello que no puedo controlar, pero yo hoy creo que tú sí puedes, yo hoy declaro que tú sí puedes, y si me hace falta fe, Señor, te pido que me ayudes con eso que me hace falta, te pido que aquello que me haga falta, tú lo suplas por mí. Y hoy extiende tus manos y empieza a recibir aquello que el Señor está entregando. Levanta tus manos y empieza a recibirlo. No esperes a sentirlo, empieza a recibirlo por medio de la fe. No esperes a que el problema se desvanezca, espera que Dios se entregue, porque ese problema se va a desvanecer. Problemas que tienen que ver contigo mismo y has luchado constantemente contigo, y
que nuestra fe en ti sea plena. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que conoces el corazón de todos y lo profundo del corazón de cada uno, que siembres fe, certeza, seguridad y confianza en ti, más allá de lo que podemos explicar o incluso entender, Señor, y que por medio de ella empecemos a ver milagros, maravillas, señales que tú has ofrecido y prometido, que esa autoridad aún sobre las tinieblas, Señor, sea evidenciada por causa de la fe en ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, muchas gracias. Dale gracias, dale gracias. Gracias desde lo más profundo de tu corazón, agradecele. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Te amamos. Te glorificamos tu nombre y sabemos que vamos a ver milagros. Sabemos, Señor, que tú vas a obrar a favor de tus hijos. Sabemos, Señor, que tu misericordia y tu bondad ha de ser manifiesta en la vida de cada uno. Hoy todo aquel que te ha creído, Señor, reciba milagros este mismo día, esta misma semana. Aquel cuyo corazón ha estado confiado y sabe que de ti proviene, ese que cree que es para hoy lo reciba así como ha creído, Señor. Ese que cree en la medida, en la cantidad, en la magnitud que tú has dicho, en esa misma forma reciba, Señor. Gracias te doy,